La economía tiene nombre. Elsa Ramos Ramírez y Fran Rafael Quesada comparten un espacio dedicado a temas económicos de actualidad. La economía tiene nombre. Buenos días, estamos aquí como cada lunes con nuestro invitado. Bueno, ya lo presentaba el tema, por tanto me voy a ahorrar solamente y lo voy a saludar. ¿Cómo estás, Elsa? Buenos días, estoy relajada. ¿Estás relajada? Sí, porque es un día feriado y a pesar de que estamos trabajando acá. Pero, a ver, más relajada porque la semana pasada le dejé una tarea aparentemente fácil. ¿Cómo es que como parte de las medidas, que es a lo que le estamos dedicando mayormente el tiempo acá en esta sección, como se dedica a la economía, cómo es que ahora como parte de esas medidas los actores económicos tienen la posibilidad o el encargo no obligatorio de sustentar, por ejemplo, el pago a los jubilados como parte de la atención al entorno social? ¿Cómo es? O sea, eso parece, desde donde se enuncia, una buena medida, porque es llevarle a la casa el principal problema que tienen los jubilados hoy. O sea, además de que sus pensiones son cortas, no la pueden tener siempre porque les cuesta trabajo encontrar el efectivo, o sea, tener el efectivo, a pesar de que como política del banco se protegen en determinados días, pero eso no evita que ellos tengan que hacer largas colas por días, amanecer en las colas, dormir en las colas, para poder acceder a ese dinero que hasta ahora le ha propiciado el Estado. Pero eso de que se lo lleven a su casa parece muy socialista, diga usted. Buenos días, Elsa. A ver, hay un antecedente de esta medida, que era la llamada caja extra, inclusive, que está todavía está en vigor. O sea, está en vigor y en vigor en papeles, pero en vigor. Y en el Virtual Bandé, inclusive, sí, está concebido y demás. Eso después tuvo un momento ahí que se frenó, o sea, inclusive se llevó a los consejos de la administración, aquellas empresas. Está frenado porque las empresas no venden nada, y si no venden nada, ¿de dónde van a sacar el dinero para hacer la caja extra? Pudieran ser, por ejemplo, actores económicos, no estatales, que tengan su caja extra, y entonces esa caja extra promueve. Ahora, vamos a ir un poco a la esencia, ¿no? Que ya hemos abordado esto en otros espacios, ¿no? En otros programas. Está el tema de la crisis de liquidez como tal en el banco, que muchas veces no se puede honrar el compromiso de un reembolso, por decirlo de alguna manera, extraer un salario en efectivo de personas que no tienen la tarjeta en ese momento. Y por la otra parte está el dilema de que, bueno, debido a eso, entonces que no depositan determinados actores, entonces el casi efectivo. Ningún actor, sí. Y entonces ahí hay una contradicción de que si uno no deposita no se puede entonces entregar dinero y demás, y dentro de las medidas esto se ha estado abordando, que en dependencia del actor que deposite cierta cantidad de liquidez, en correspondencia con esos actores, o sea, de que depositen, se va a tener en cuenta como prioridad a la hora de realizar un reembolso también en el banco, ¿no? Es algo que acontece de conjunto a todo lo que se viene planteando con el tema de modernizar en cierta medida el tema de popularizar la bancarización. Ahora, esta medida viene un poco a resolver un dilema social que está aconteciendo, que es aquellas personas, un país que está envejecido, inclusive vivimos en una provincia de las más envejecidas del país, y que a veces los compañeros de la tercera edad tienen que hacer largas filas, largas colas, despertarse a veces a las 3 de la mañana, dormir, 2 de la mañana.
en medio de una circunstancia donde existen apagones, oscuridad total, para realizar una cola, entonces viene la medida. Muy bien. ¿Por qué? Porque si la liquidez no está en el banco y está en manos de un grupo de personas, que al final es lo que se está, de un grupo de negocio, pues bueno, hay que ir ahí y entonces llegar a un consenso, llegar a un acuerdo en el cual si son 5, son 5, si son 10, en dependencia de los depósitos de efectivo que realice esa persona en el transcurso del mes, pues bueno, le dan 5, 10, 15, 20 jubilados. Y entonces esto es muy bueno, o sea, estaríamos, sobre todo para los jubilados. Ese dinero en definitiva va a terminar en un depósito en el banco y después entonces la idea de la caja extra era precisamente para aliviar la cantidad de personas en las cajas de los bancos y un poco que el banco se concentre en las funciones que le son dadas, que no es solamente la caja, ¿no? Como tal. Bueno, desde ese esbozo la medida es buena, o sea, que el anciano, la persona mayor no tenga que hacer eso que hemos descrito aquí, no dormir, cuando llegue al día del pago, ir hasta el banco, arriesgarse a que no cobren porque no hay corriente, porque no hay conexión. Yo he sabido de casos que se han desmayado en la cola porque a lo mejor van hasta sin desayunar, van con hambre allí al banco. Entonces, hasta ahí eso parece muy bueno. Ahora yo le pregunto para la segunda parte del espacio, si es tan bueno, incluso para los propios actores, que tienen esa posibilidad con el banco en ese negocio bilateral, ¿por qué si es tan bueno? Por ejemplo, supe que aquí en Sandy Spiritus, en BPA, que es de donde tengo la información, solamente se ha sumado un actor. Si es tan bueno para los dos. O sea, sobre todo para el actor, que es el que tiene dinero en la mano. Vamos a una pausa y después me responde. La pausa aquí en La Economía tiene nombre. Entre las 9:30 y las 10 de la mañana los lunes, La Economía tiene nombre. Pago en efectivo a determinados jubilados a través de los actores económicos no estatales, a través de los privados. Esbozado así parece una buena medida, pero ¿por qué ha tenido tan poca respuesta, tan baja respuesta a los actores económicos aquí en Sandy Espíritu? No, a pesar de que no es obligatorio. Hay algo que una profesora de la universidad siempre me decía, ¿no? Decía, todas las personas hacen resistencia al cambio. Vencer el miedo vencer el miedo a esa resistencia, es ahí el reto, ¿no? O sea, es una buena medida socialmente. Ya. Ahora, si hay determinados actores que hacen determinados depósitos, pues nada, en vez de ir a depositar, se quitan la cola del banco y le entregan ese dinero a un jubilado, por ejemplo. Ahora nos llega la información que en Colón están pagando 2 TCP y una MIPYME. Están haciendo ese tipo de pago. Siguen siendo pocos, porque son los actores, son más de 20 los TCP son más de 20,000. Es una medida que recién comienza. Fíjense, y las MIPYME son más de 300. Sigue siendo poco la cifra. Es poco a poco se irán sumando más, porque además hay alguna cuestión de logística. Hay una cuestión de logística en medio de todo eso. Si tú tienes que ir a depositar 50,000 pesos al banco y esos 50,000 pesos que tienes que depositar en el banco, tienes que hacer una larga fila para depositarlo, pues es mejor entregárselo a un... Claro, es lo lógico. O sea, es lo más conveniente, lo más lógico. O sea, que en cierta medida, hasta por la cosa logística, te es más factible. Claro. Porque ahora, si esos 20,000 pesos tú te vas a deshacer de ellos, lo vas a depositar en tu cuenta. Lo haces allí, no tienes que, entonces, parece muy bueno para los dos. Exactamente, para los dos. Te quitas la cola de arriba por una parte y por el otro lado beneficiaste a una persona que realmente le quitas un pedacito al problema, por decirlo de alguna manera. Usted dice que el hecho de que no se hayan sumado muchos es la lógica resistencia al cambio. Sí. Yo tengo otra interpretación, ustedes son económicos y para mí todo es respeto, pero no siempre sucede que es resistencia al cambio.
O sea, hay cuestiones objetivas que han pasado en estas transacciones entre el dinero en Cuba, que es hoy un trauma realmente, y tiene que ver con el actuar hasta ahora de la posibilidad que tienen los actores, el trauma que tienen de que no tienen el dinero siempre para buscar las provisiones para comprar el dólar en la calle, que es donde lo compran para proveerse de muchas cosas. Y entonces no se trata solamente de una resistencia al cambio, claro. O sea, se trata de una realidad una realidad que es totalmente objetiva. Tiene que ver también con esto de que los cuentapropias, los privados, para decirle el nombre que llevan, quizás hayan perdido la credibilidad en el banco. No, a ver. ¿Puede ser eso también? A ver, estamos hablando de que en momentos donde hay inflación, las personas pierden la confianza en la moneda nacional. Ya. ¿Ves? Se refugian en otras monedas. De ahí la dolarización parcial de la economía. Tenemos que ver también que en su gran mayoría todos los actores, ya inclusive hasta estatales, porque esto de la cooperación tiene que ver con eso. O sea, están abocados a mirar hacia afuera a una importación que se hace con el dólar. Entonces, para comprar ese dólar, para adquirir ese dólar, no lo adquieren en su gran mayoría ni en el banco ni en Cadeca. Claro. Lo tienen en un mercado informal. Ilegal. Y en el mercado informal, cuando adquieres el dólar para realizar esa importación, no lo haces por transferencia tampoco. A eso tienes que sumarle que por las razones que sean, si tú no tienes para realizar un reembolso en efectivo en el banco, entonces terminan no haciendo el depósito. Ajá. Y sin embargo, ¿qué es lo que hacen? Quedan bien con la ONA porque registran el ingreso, pero no quedan bien con el contrato que se hace con el banco de realizar el depósito, porque reutilizan el dinero que tenían que depositar, lo reutilizan para realizar, si no, cierran negocio. Hay empresas grandes que pueden darse el lujo de no hacerlo, de demorar eso, que demora 6 meses, porque además tienen el respaldo y la posibilidad de ser subsidiados en un momento determinado y rescatar. Pero un pequeño negocio no puede darse el lujo de esa gran cantidad de tiempo sin poder hacer un reembolso, porque quiebra. Realmente hay negocios que si en un mes no hacen el reembolso y no tienen el efectivo, en ese mismo mes quiebran. Además es una ley, eso internacionalmente está estudiado. La mortalidad de las MIPYMES es altísima, y la mortalidad de los autónomos, los cuentas propias, llámese como se llame, los negocios familiares, es altísima también. Claro, sí, porque si no hay ganancias rápido, colapsa, ¿no? Sí, esperemos que, bueno, aquí han colapsado, de hecho, a lo largo de los años. Lo que pasa es que esa cifra nosotros nunca la hemos tenido en las manos, o sea, no se divulga esa cifra tan importante. Incluso sí sabemos que cuentapropistas han declinado de sus patentes. Claro que después entonces actúan ilegal y nadie lo encuentra, nadie los enfrenta. Ese fenómeno también pasa. La inmensa o buena parte de los que venden hoy en sus lugares, en sus hogares, no sé si tienen patente, no voy a acusar aquí sin tener pruebas, pero lo importante es que están haciendo la acción. Entonces, una medida positiva dentro de las 176 propuestas de transformación que se están dando en Cuba es esta, o sea, como parte de esas medidas. Vamos a darle otra vez hoy el beneficio de la duda. Vamos a ver si en unos meses, en vez de los 3 que me está diciendo Yusdani Morejón por aquí, que están haciéndolo en Colón, si hay más, veremos entonces por qué no se suman más con tantos ancianos, o sea, personas de tercera edad que hay en Santi Espíritu. ¿Por qué no se suman más? Ojalá es que se sumen y que traigamos aquí una cifra, y entonces lo unimos a la tarea que usted tiene de la semana pasada. Eso es de aquí a 3 meses, porque usted dice que no puede ser así tan como la gente quiere que sea rápido. No. El tema de las transferencias, que yo le sigo diciendo que he tropezado 4 casos en estos días que no le hacen caso a la ley. Entonces, pero vamos a confiar en usted, que es el economista, que es el analítico y que es el que realmente tiene los elementos de evaluación en las manos. Vamos a darle ese tiempo, y entonces por hoy nos despedimos aquí en La Economía Tiene Nombre.